esta oportunidad vamos a abordar el tema en relación a herencia genética y orgullo, que hay una fundación, justamente la fundación con ese nombre, Fundación Genética y Yeruyá, que está con su fundadora en este momento en comunicación. Estamos para dialogar sobre este tema, la doctora Melina Klurfan, que es asesora genética y abogada, y ha fundado junto con otras personas, con otras familias, esta institución. Muy buenos días, Melina. José Bouza Laura. Buenos días, mucho gusto. Elena, si nos puedes adentrar en el tema de la fundación y en esta patología que nuclea justamente en la labor de la entidad. Bueno, la fundación nace a raíz de las diferencias que existen entre los programas de diagnóstico genético prenatal en Estados Unidos o en Israel respecto a distintas enfermedades que se manifiestan con mayor incidencia dentro de la comunidad judía. Em, Entonces, a raíz de las diferencias, es decir, en Argentina y en América Latina poco se conoce, o poco, bueno, poco se conoce, no, pero sino que pocos estudios son recomendados a personas de origen judeo-ashkenazí, que se sabe que una de cada cuatro es portadora de alguna enfermedad genética. Entonces, a raíz de esto fue que fundamos la fundación con el objetivo de difundir esta información y poder ofrecer distintos estudios genéticos. Durante mucho tiempo pudimos ofrecerlo de manera gratuita. Hoy en día, bueno, por la situación compleja económica en América Latina, la financiación se ha interrumpido, pero seguimos con el objetivo de educar sobre la existencia de distintas enfermedades genéticas que son frecuentes en la comunidad judía. ¿Cuáles serían algunas de estas enfermedades que se presentan en forma más habitual dentro de lo que podemos considerarlos enfermedades poco frecuentes, pero sí dentro de la colectividad judía está presente en bastante proporción? Bueno, muchas de ellas son infrecuentes en la población general, entonces muchas no se conocen, pero dentro de las, digamos, que se conocen más frecuentemente podemos mencionar la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Tay-Sachs, la fibrosis quística, la disautonomía familiar, el síndrome de Bloom, síndrome de Canavan, Niemann-Pick. Son enfermedades que fuera de la comunidad judía también suelen ocurrir, pero se ven más dentro de la comunidad judía por distintos mecanismos que fueron genéticos que fueron pasando, como puede ser los efectos fundadores, o que en su tiempo en Europa eran comunidades más cerradas. Entonces esto hizo que ciertas mutaciones vayan siendo más frecuentes dentro de la comunidad de judeo-ashkenazí que de la población en general. También hay otras explicaciones, por ejemplo, ser portador de alguna de estas enfermedades daba cierta ventaja, por ejemplo, para ciertas hemoglobinopatías o para el cólera en su momento. Entonces se fueron manteniendo el estado de portador, no así el enfermo, que suelen fallecer en edades tempranas sin descendencia. Este tipo de patologías se siguen presentando o por los conocimientos existentes ha provocado alguna disminución. Bueno, los distintos programas de concientización y de testeo genético han hecho que en los países donde se realizan estos estudios prenatales, que en realidad lo que hacen es identificar si los futuros padres son portadores o no de estas enfermedades, y con eso se sabe si ambos padres son portadores de un mismo gen o una mutación en un mismo gen. En cada embarazo existe un riesgo de 1 en 4, es decir, un 25%, de que ambos transmitan el gen mutado y entonces ahí aparezca la enfermedad. Entonces, en países como Israel o Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, existen programas fuertes de detección de portadores donde se ha logrado disminuir
notablemente la incidencia. En Israel, por ejemplo, Tay-Sachs, que es una enfermedad neurodegenerativa muy severa, en la cual los niños nacen normales, se empieza a acumular una sustancia tóxica en el cerebro, empiezan a involucionar y fallecen hasta más o menos a los 4 años de edad. Entonces, antes había centros especiales de Tay-Sachs que hoy se han convertido en escuelas para personas neurotípicas, porque ya casi no nacen niños con estas patologías. En Argentina y en Latinoamérica, lamentablemente, los programas estos son poco conocidos, las comunidades no se ocupan tanto de difundirlo y lamentablemente sí vemos, no son tan frecuentes, son infrecuentes, pero sí vemos que aún siguen naciendo niños con este tipo de enfermedades. Entendemos que estos análisis que se hacen, estos exámenes, son voluntarios. Los programas que llegan a la colectividad con respecto a este tema, ¿en qué consisten? ¿Los programas educativos o los programas de diagnóstico? Los programas educativos y los programas de diagnóstico. Bueno, nosotros los programas educativos lo que hacemos es ir a las instituciones, vamos a los clubes, vamos a los colegios, a los templos, a las asociaciones y brindamos charlas educativas, solemos hacerlas, porque bueno, por un lado están este tipo de enfermedades que lo que hacemos es ver el estado portador, pero también, por ejemplo, se conoce que hay mayor índice de incidencia de enfermedades como cáncer de mama dentro de la colectividad judía. Entonces lo que hacemos es ir con médicos especialistas en cáncer de mama o en enfermedades como Gaucher, y vamos y educamos sobre la existencia del estado de portador de estas enfermedades, para que porque uno, digamos, no puede abordar lo que no conoce. Entonces, primero educamos, dejamos material informativo para que después puedan contactarse con la fundación y tratamos de armar una red de médicos a las cuales podemos derivar estas consultas que surgen a través de estos programas educativos. Y en cuanto al programa de diagnóstico, como comentaba al principio, durante 2018 y 2019 podíamos ofrecer de manera gratuita estos estudios genéticos. Hemos hecho estudios genéticos a más de 550 personas de manera gratuita. Hoy en día, como no contamos con esta oportunidad, lo que hacemos es derivarlos a distintos laboratorios donde sabemos que se hacen, para que, bueno, quienes quieran puedan acceder a un diagnóstico, siempre en un contexto de un asesoramiento genético con un médico genetista, para que puedan evaluar cuáles son los riesgos, los beneficios de los testeos genéticos. Nos comentabas que hay países donde estos chequeos genéticos son más habituales o más recepcionados por la colectividad judía. ¿Cuál es el motivo por el cual Argentina todavía no ha logrado tener esa percepción de necesidad de los estudios? Bueno, yo creo que es algo que en Argentina vemos mucho en cuanto al acceso a los estudios genéticos. Son estudios que son caros, que las obras sociales o las prepagas no suelen cubrirlos. Hay como una barrera en el acceso a estos estudios y principalmente también es porque a las familias no se los informa. Uno normalmente va a al ginecólogo, a la obstetra, y son pocos los que recomiendan, por tener un origen judío ashkenazí, realizarse estos estudios. Y la gran mayoría de las personas desconoce que esto es una opción o que es un riesgo que amerita el testeo genético en personas de origen judío ashkenazí. Creo que esas son las dos barreras principales. ¿El testeo genético es evitar el embarazo o hay tratamientos, prevención en relación a estas patologías? No, lo que uno intenta hacer es identificar a parejas en el que ambos son portadores de una mutación en un mismo gen. Y entonces, en esos casos, el abanico reproductivo, cuando uno tiene la información antes del embarazo, el abanico reproductivo es más amplio. Uno puede acceder a diagnóstico genético preimplantatorio, puede estar alertado de que existe la posibilidad de tener un hijo con estas enfermedades, entonces también pueden optar para donación de esperma o de óvulo, pueden acceder
en otros países, por ejemplo, la interrupción de embarazos por enfermedades graves como el Tay-Sachs están permitidos. En Argentina todavía la legislación es controvertida en este sentido, pero como digo, es el abanico reproductivo, sabiendo que ambas personas son portadores de una misma mutación, es mucho más amplio cuando uno tiene la enfermedad antes de la concepción. ¿Cómo puede hacer las personas que necesitan contactarse con la Fundación Yerusha para informarse o bien para que se los derive a algún centro para realizar este Sí. estudio genético? Bueno, por redes sociales, en Instagram o en Facebook es Fundación Yerusha y la dirección de mail es Fundación Yerusha. Yerusha se escribe I latina ERUSHA, Fundación Yerusha, @gmail.com. En la transcripción de este diálogo vamos a poner los datos como para que puedan comunicarse. Doctora Merlina Klurfan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación y el interés de difundir esto.